colega amigo Nicolás Salazar, que me pudo cubrir este par de semanas que han sido tan complejas para el país, siguen siendo complejas con un grado de polarización y de incertidumbre con respecto a el futuro institucional del país que todos esperamos se encauce como debe de ser. Precisamente nos acompaña Steven Levitsky, politólogo, director del Centro de Estudios para América Latina de Harvard, coautor del libro Cómo mueren las democracias, que bastante ha tratado estos temas y por supuesto pues el Perú ha sido un objeto de estudio precisamente como ejemplo central en este libro tan comentado que acabo de recordar. Steven, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, he estado revisando una declaración que usted prestó a un diario ecuatoriano, me parece, en los últimos días, donde señalaba que, para empezar, la élite limeña está aterrorizada en estas circunstancias. ¿El tema o la lectura va por el lado de la élite como tal o habría que expandirlo a buena parte de la población en Lima, para empezar? Por lo que hemos visto en los últimos días manifestaciones que probablemente no asociábamos mucho precisamente con este tipo de población urbana en Lima. Mira, obviamente una gran parte de la población, sobre todo en la costa de Lima, votó por Keiko Fujimori y claramente una gran parte de la población le tiene bastante miedo a Pedro Castillo. Pero si queremos entender el problema de hoy, empezaría no con los votantes, sino con la élite limeña. Los dueños de la televisión, los actores, los periodistas de los medios, los políticos, los empresarios que están fomentando una mentira, que es que hubo fraude en la elección sin tener pruebas, sin tener evidencia, y que están intentando, creo, generar un caos que puede terminar en violencia o un golpe militar. Ahora, no son los ciudadanos que están haciendo eso. Esto viene desde arriba. Bien, ahora, en esas circunstancias, Steven, cuando hablamos precisamente de la importancia que tienen los organismos electorales como la primera línea de la democracia, ahora la próxima entrevista que vamos a tener va a ser precisamente comentando el estudio que ha realizado Ipsos, que demuestra pues que no se encuentran outliers significativos, es decir, casos atípicos, precisamente en las mesas. Ya lo vamos a ir explicando, pero ¿eres de la opinión que los organismos electorales deberían resolver las nulidades presentadas por Keiko Fujimori o la cosa ya tendría que quedar aquí? Mira, primero, los organismos electorales, las instituciones electorales han funcionado bastante bien en el Perú ya durante 20 años. 20 años. Desde la caída de Fujimori. Tienen prestigio, a pesar de tener algunas elecciones muy competitivas, muy peleadas, su rendimiento ha sido de alta calidad. No hay razón por lo cual dudar el profesionalismo o la independencia de los organismos electorales. Los organismos electorales tienen reglas sobre las quejas y por una razón. No se puede primero perder una elección y después decir, no, espera, vamos a buscar fraude, sin que haya evidencia de fraude, porque si hubo evidencia de fraude, hubiéramos visto evidencia de esta fraude en el día de las elecciones. La gente tiene celulares. Si hay evidencia, estarían difundidos por todo el país el día de las elecciones. Hay miles y miles y miles de personas en cada centro de votación. Hubo observadores de la OEA y otros observadores internacionales. Nadie encontró ningún problema ningún problema de fraude en la elección. Entonces, la idea de que después de perder, uno puede tener todo el tiempo que le da la gana para buscar fraude, no existe en ningún lado del mundo. Es un esfuerzo
para revertir la elección. Es una jugada antidemocrática. Seamos clarísimos sobre eso. Te lo preguntaba además porque en la elección pasada hubo una diferencia de votos muy similar, ¿no? Efectivamente, y de alguna forma estas son circunstancias muy distintas, para empezar porque Keiko Fujimori no tiene la bancada que tuvo hace 5 años, pero de alguna forma esa diferencia que en ese momento ella cuestionó sirvió de inspiración para, bueno, desestabilizar al gobierno de Kuczynski en ese momento. Por eso preguntaba si de alguna manera el hecho que se resolvieran, o mejor dicho, que se tramitaran las nulidades, pudieran bajar o aplacar la tensión. Ya me queda claro que según tu respuesta no sería así, o sea, los plazos hay que respetarlos sí o sí, y más en un caso como este. ¿Qué tipo de precedente genera eso? Si el perdedor tiene derecho a buscar por todos lados, por la cantidad de tiempo que quiera, fraude del otro lado, buscando errores para reducir la diferencia entre ganador y perdedor. Eso no existe en ninguna democracia en el mundo y es un precedente desastroso. Bien, queda clara la perspectiva. Pasando a la posibilidad entonces más concreta y real ahora, que es que el señor Pedro Castillo vaya a ser entonces proclamado presidente. ¿Cómo observas sus posibilidades de construir gobernabilidad? Va a ser muy difícil. Castillo va a ser, primero, es un político muy inexperto, no ha gobernado nada nunca, no tiene un equipo técnico claro o experimentado, y no tiene mayoría en el Congreso. De hecho, tiene mayoría en contra en el Congreso. Entonces, y no tiene partido fuerte. Creo que su partido, Perú Libre, pronto va a estar muy dividido entre los llamados terroristas y castillistas. Entonces, salvo que Castillo logre construir puentes primero con la izquierda limeña y segundo con sectores del centro democrático, me parece que sus posibilidades de establecer gobernabilidad son bajísimas. Yo temo que va a haber que pronto puede haber una crisis de gobernabilidad. Comparabas el caso, no lo comparabas, es decir, o sea, señalabas que lo que le podría pasar de no construir este escenario de gobernabilidad podría recordar al coronel Gutiérrez en Ecuador, que en realidad, claro, se vio envuelto en una especie de caos, ¿no? Que no paraba, y en ese caso Guayaquil, si se quiere, pues una ciudad, digamos, más urbana, precisamente con una concentración de élites importantes, etcétera, es la que lidera en ese momento, ¿no?, las protestas que terminan por desbarrancar a Gutiérrez. En el caso de Castillo, sí, lo que estamos viendo es tú señalabas bien el tema de las élites y todo, pero estamos viendo esta Lima que se manifiesta, en fin, aterrorizada por una posibilidad de un modelo que no conocemos muy bien en realidad todavía. En ese tampoco caso, él sabe, en tampoco ese caso, él conoce. Y tampoco, y él mismo probablemente tampoco lo tiene claro. No, no lo tiene claro. Castillo va a enfrentar una oposición limeña, porque te lo pregunto porque la perspectiva mucho se ha visto de que Lima cercada por las provincias, Lima de espalda a las provincias, pero no se gobierna sin Lima, Steve, ¿no? Hace mucho tiempo que nadie busca o nadie intenta gobernar contra Lima. Mira, como ustedes saben mucho mejor que yo, Lima, el poder económico, el poder cultural, la gran parte del poder político se concentra en Lima. Gobernar en contra Lima me parece sumamente difícil y correría un riesgo muy grande. Sería mucho mejor buscar tejer alianzas con sectores más progresistas, obviamente, políticos limeños basados en Lima, y no gobernar en contra de Lima. Gobernar con una base exclusivamente provincial
no solamente probablemente generaría conflicto, como ya hemos visto, sino probablemente provocaría la caída de Castillo. Castillo se parece mucho más a presidentes como Gutiérrez, como Fernando Lugo, como Manuel Zelaya, que cayeron del poder, mucho más como ellos que como Hugo Chávez o Evo Morales. Va a ser un presidente muy débil. Hay una, entre un sector de la intelectualidad, digamos, o de intelectuales que, no sé si lo apoyan como tal a Castillo, pero ven una esperanza, hay una suerte de intuición, hay este encarnamiento, ¿no?, de lo que es el cambio que es necesario que se dé, ¿no?, de todas maneras, pero el problema es que se destaca, digamos, la supuesta flexibilidad de Castillo como sindicalista, pero como tú bien recuerdas, él no ha gobernado nada. ¿Cuánto pesa y es una pregunta que suena un poco inocente, pero no lo es, ¿cuánto pesa la experiencia en una situación como esta? Hay quienes parecen creer que la experiencia no sería necesaria, que bastaría con que pongas en práctica esa intuición y te rodearas de un equipo, ¿no?, lo suficientemente plural, ¿no?, y que eso te va a sacar adelante. ¿Qué tanto pesa la experiencia para una persona que está en el papel de Castillo ahora? ¿O la inexperiencia? Bueno, voy a hacer una respuesta de dos partes. Por lo general, la experiencia pesa. Yo soy politólogo, yo creo en los políticos profesionales, yo creo que la experiencia política importa. Ahora, la política sindical, la experiencia sindical también importa, y creo que Castillo sí tiene cierta experiencia en la política, negociando, tejiendo alianzas de varios tipos, con izquierda, con derecha, y me parece que eso sí ha generado más pragmatismo que mucha gente piensa. Pero es un político sin experiencia. La gran mayoría de los presidentes que llegan sin ninguna experiencia en política terminan mal, incluyendo el último presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, existe la posibilidad de un estilo de gobierno muy diferente, en lo cual Castillo nombra un gabinete de peso, gente experimentada, gente capaz de gobernar, y él mantiene un rol no tan de gobernar todo día a día, sino un rol más ceremonial y más simbólico. Si él deja que gente más experimentada gobierne y si construye una coalición política sólida, podría hacer un buen gobierno. Pero si él, como muchos presidentes históricamente en Perú, como Alan García, como Alberto Fujimori, si él intenta ser él que gobierna y tomar todas las decisiones día a día, temo que carece de experiencia. Tendría que aprender muy rápido. Hay una complejidad también en el Perú, Steven, en el sentido que se dice gana la izquierda y gobierna la derecha. Entonces, al mismo tiempo, la última experiencia reciente en esa línea sería la de Ollanta-Humala. Entonces, claro, sí, ahora la propia izquierda desprecia a Humala, ¿no?, por la famosa hoja de ruta, ¿no? Pero claro, en su momento Humala puso como innegociable su tema de los programas sociales que están hasta ahora, y algo adicional le sacó a los mineros, ¿no?, con el impuesto a las sobreganancias, que luego se convirtió en otra cosa. Ahora estamos hablando también, nos estamos yendo del famoso 70-30, ¿no?, que decía Castillo, a otras fórmulas que no se sabe muy bien hasta dónde llegar. ¿Cuál es, tú que señalas que la desigualdad y la necesidad de que los ricos paguen más impuestos son, digamos, líneas ineludibles? ¿Cuál es el espacio para esta administración del cambio en una realidad como la del Perú? Estoy pensando, Steven, en lo que acaba de pasar en Colombia con el intento de reforma tributaria. Tienes y acá termino, tienes una presión sin duda de tu electorado por cambios y vas a tener toda esta resistencia que acabas de comentar en detalle. Sí, mira,
El Perú está muy fragmentado, los partidos son muy débiles, está ahora muy polarizado. Entonces el tema de gobernabilidad, el tema de aprobar y implementar reformas serias, esto va a ser sin ninguna duda muy difícil, muy difícil. Si hay espacio, sí hay espacio. En el Perú el gasto social como porcentaje del PBI sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. El nivel de impuestos a la gente más rica y nivel de redistribución sigue siendo uno de los más bajos en América Latina, y América Latina es una región con poca redistribución. Así que la posibilidad existe, se puede redistribuir más los ingresos y también la riqueza, sin que el país se convierta en Venezuela. Pero políticamente es muy difícil. Yo creo que la élite económica, si tuviera una visión un poco menos cortoplacista, si tuviera una visión de más largo plazo, estaría dispuesto a sentarse y negociar con el gobierno de Castillo. Ahora, ya con la experiencia de Humala, como mencionaste, existe dentro de la cultura de la izquierda un gran temor de repetir la experiencia de Humala. Ahora hay un costo político altísimo si eres de izquierda, de repetir, de seguir los pasos de Humala. Entonces, Castillo encuentra resistencia, va a ser difícil correr al centro, pero tiene que hacerlo. Y la élite económica él va a tener que ofrecer algo a su base. Si no, pierde toda legitimidad y termina como Humala, o quizás termina no llegando a los 5 años. Entonces, Castillo, de repente no, si él va a moderar, si él va a ir de izquierda a centro izquierda, va a tener que poder entregar algo a su gente, algo concreto, algo más que pensión 65. Y creo que pensando en la estabilidad, pensando quizás en evitar algo como lo que estamos viendo en Colombia o Chile, valdría la pena para la élite económica negociar algo ahora y evitar aún más conflicto social y inestabilidad en el futuro. Vamos a ir a una pausa cortita, Steven, pero te dejo con esta pregunta. Acabas de hablar de la necesidad que tiene Castillo ineludible de plantear puentes, digamos, sólidos con la izquierda limeña, pero te has referido también al centro. ¿Qué papel juega ese centro que fue pulverizado electoralmente, pero que sin embargo había mucha esperanza, cierto sentimiento en ese centro? Y hay personajes ahí, hay personajes que seguramente podrían estar en un gabinete, pero... Steve Levitsky, la multiplicidad de actores que operan ahora mismo en la órbita de Pedro Castillo hace difícil también imaginar cuál podría ser el papel de actores de centro ahí. Digamos, a la izquierda, urbana, limeña, moderna, por decirlo de alguna manera, le está costando, por ejemplo, porque cada vez que hablan algo, Cerrón les responde por Twitter. Y claro, Castillo parece ser que no se quiere pelear por el momento con Cerrón. Cerrón le ha puesto, para empezar, toda la organización partidaria, ya sabemos los problemas que esto representa y demás. ¿El centro puede entrar aquí? Eso depende totalmente de Castillo. Cuando Castillo asume la presidencia, si llega a la presidencia, el poder de Cerrón sobre Castillo va a ser mínimo. El partido de Cerrón no es tan grande, el control sobre la bancada creo que va a ser muy débil, porque Castillo, siendo presidente, es el que va a manejar los recursos, él tiene los recursos del Estado.
Entonces, si Castillo toma la decisión, no digo gobernar en el centro, no puede repetir lo de Humala, va a tener que gobernar en el centro izquierda, con gente de izquierda en el gobierno, pero también figuras del centro. Tendría que ser una coalición amplia, si no, creo que estamos en camino a conflicto y inestabilidad. Pero eso es decisión de Castillo. Creo que no ha roto, yo no conozco a Castillo, no tengo acceso a lo que está pasando dentro de su cabeza, pero si quiere romper con Cerrón, creo que lo hará después de asumir la presidencia. Creo que hoy en día él teme mucho una elección robada, una especie de golpe de parte del Congreso, de parte del Tribunal Constitucional, de parte de quizás los militares, y que él creo, que necesita toda la capacidad de movilización que tiene la izquierda, incluyendo Perú Libre, para defenderse. Una vez instalada en la presidencia, tiene un mínimo de confianza, si no teme un golpe de Estado en la esquina, creo que tendrá el espacio y la posibilidad de distanciarse de Cerrón. Si querrá hacerlo, no sé, pero yo creo que si mantiene firmemente, si trabaja en alianzas cercanas con Cerrón, si mantiene el programa de Perú Libre, este gobierno no dura mucho. Sí, para terminar, ¿cuál es la lectura de los medios estadounidenses en esta circunstancia? Porque en realidad, claro, se han comentado artículos, por ejemplo, que han sido publicados en el New York Times, que siempre tienen una visión más progresista, pero hemos visto también otros, me parece, una columna de opinión, me parece hoy en el Wall Street Journal, que decía, ojo, gobierno de Biden, tienen que apoyar al Perú para empezar con vacunas porque Venezuela con una suficiente, algo así, ¿no? O sea, digamos, el miedo a veces también se puede reproducir desde otras perspectivas. ¿Cómo se ve desde la prensa estadounidense a la situación del Perú? Mira, primero, la columna de Mary O'Grady en el Wall Street Journal es muy poca representativa de los medios norteamericanos. Ella es muy derechista y amiga de los sectores más derechistas de América Latina. Es muy poca representativa. En los medios norteamericanos hay mucha incertidumbre. Los medios reciben información de las misiones de observación electoral como la de la OEA, entonces hay poca duda dentro de los medios norteamericanos de que Castillo ganó la elección, que no hubo fraude. Hay cierta discusión en los medios de que la estrategia de Keiko Fujimori se parece mucho a la estrategia de Trump, ¿no? Primero perder, segundo inventar un fraude, y tres, intentar estabilizar el país. El guión la estrategia de Keiko Fujimori parece sacado del guión de Trump. Y eso se ha comentado bastante en los medios. Pero Castillo acá en Estados Unidos es un desconocido. En sectores más conservadores existe el temor que existe entre sectores conservadores en Perú, que podría representar un movimiento chavista, ¿no? Pero sobre todo es visto como un outsider que sorprendió el mundo y ganó la elección. Perfecto. Bueno, Steven Levitsky, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Esperemos que esto vaya encauzándose como señalas. Fácil no va a ser, pero en buena medida la pelota va a pasar a la cancha del señor Castillo, y habrá que esperar también las señales por ese lado para construir efectivamente este escenario de gobernabilidad. Gracias por estar con nosotros esta noche.